Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Medina, soy coordinador de la Comisión de Residencia de la Asociación Argentina de Cirugía. Y bueno, nos vamos a reunir en este webinar con la idea de hablar de un tópico, de un tema que está impactando mucho en la actualidad y que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? Antes de darle la palabra a los dos disertantes que tenemos en esta oportunidad, yo quería compartirles una pequeña presentación que tiene que ver con la comisión de residencias, ¿sí? Esta comisión de residencias en la cual estamos trabajando, estamos inmersos, más que nada para comentarles un poquito sobre cuáles son, ¿sí? Cuál es la misión principal que tiene la comisión dentro de la asociación, que es la de promover la calidad de la formación en cirugía en el ámbito de las residencias quirúrgicas y cuyos objetivos o objetivos principales son las de acreditar los programas de residencia de cirugía general, articular con las autoridades sanitarias como el Ministerio de Salud criterios y acciones para estandarizar todas las residencias en cirugía general, promover también la inclusión de las residencias dentro de un sistema de mejora continua, ofrecer pautas y recomendaciones que contribuyan lógicamente a la calidad del programa formativo, contribuir con la formación de formadores de aquellas residencias o encargados o coordinadores de los diferentes tipos de residencias, articular acciones con otras organizaciones que estén ligadas al funcionamiento de residencias quirúrgicas, no tan solo cirugía general, sino cirugías traumatológicas o cirugías ginecológicas, y difundir lógicamente eventos y estudios que sean relevantes sobre la formación quirúrgica tanto a nivel nacional como internacional. Esta es nuestra comisión, ¿sí? Coordinada por quien les habla, lógicamente, y una serie de integrantes que tienen, digamos, experiencia en cuanto a la formación docente. Y contamos también con el apoyo de las asesoras pedagógicas, tanto Laura Magallán como Isabel Malamud, que quizás son nuestro eje fundamental en lo que tiene que ver con la orientación pedagógica, ¿sí? En el día de hoy, la idea es tratar con este webinar sobre inteligencia artificial con el título general de Nuevas fronteras en la formación en cirugía. Dejo de compartir y para la cual vamos a tener dos invitados principales. Uno de ellos es Alejandro Brigante, ¿sí? Él es un médico clínico, especialista en reumatología, es jefe del servicio de reumatología del Sanatorio Güemes y también está como encargado, investigador y coordinador también de la parte de investigación de la Sociedad Argentina de Reumatología, ¿sí? Él nos va a hablar sobre inteligencia artificial también aplicada a lo que tiene que ver con con este tópico que tiene que ver con los programas de formación en las residencias. Y posteriormente vamos a tener la presentación de Laura Magallán, que también es parte integrante de nuestra comisión. Eh, Ella es licenciada también en Pedagogía y en Ciencias de la Educación, de Nuevas Tecnologías, y pertenece también a la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que vamos a dar el puntapié inicial con Alejandro, ¿sí? Alejandro, a ver si puedes compartir tu presentación. Vamos a tener disponible, mientras Alejandro se acomoda, un chat para que vayan haciendo todas las preguntas que tengan dudas, con las que tengan duda, y que al final de ambas presentaciones vamos a poder discutir o debatir, ¿sí? Así que Alejandro, es todo tuyo y arrancamos con la presentación, ¿sí? Bueno, buenas tardes, noches frías para todos. En principio, bueno, gracias a la comisión por convocarme para poder compartir nuestra humilde experiencia en inteligencia artificial y sobre todo porque, bueno, generalmente así es como abriendo estos espacios es como después aparecen los nuevos desarrollos. Eh, en principio, una breve introducción a la inteligencia artificial una de las ramas de la inteligencia artificial, que es el machine learning, o el aprendizaje automático, que es un subcampo de la inteligencia artificial, que es cómo le enseña a una máquina que imprima, que aprenda a aprender o que imite un comportamiento humano inteligente. Esto es muy distinto de lo que en el principio de la era de la inteligencia artificial
ni siquiera era inteligencia artificial en sí, sino que eran respuestas simples. Yo le enseñaba a una computadora a hacer una respuesta simple a un input. Por ejemplo, si yo pongo hola en una computadora, que esa computadora identifique eso como un saludo y responda hola. Pero eso no es inteligencia artificial, porque eso es simplemente una entrada de información y una salida programada supervisada. Es un programa que responde como yo le dije que tenía que responder. La inteligencia artificial es un poco más que eso, porque en función de la respuesta, la máquina o el algoritmo aprende y puede mejorar la respuesta sin ninguna intervención del humano. Eso es la inteligencia artificial. Eso es el machine learning. Yo le enseño a una computadora, a un algoritmo, a que aprenda. La aplicación del machine learning es variada, es muy amplia. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen mucho contacto con algoritmos de inteligencia artificial, desde cuando ingresan al home banking y un bot los asiste para realizar algún trámite, cuando van a algún lugar y necesitan identificación y se evalúan aspectos, por ejemplo, en Mercado Pago o Mercado Libre, que identifica por cara, por características faciales. O, por ejemplo, cuando se meten en el Waze y un algoritmo los asiste en el camino que tienen que seguir por la navegación en su auto para ver por dónde puede ir mejor, con dónde pueden llegar más rápido. Hay un millón de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial como parte de la asistencia. Nosotros en la medicina no es un campo que esté exento de esto y el desarrollo de inteligencia artificial empezó simplemente como una cuestión meramente de asistencia a algunos procesos básicos del accionar médico, y hoy en día se aspira a la automatización de un montón de procesos sin ningún tipo de intervención. Hay dos subcategorías, yo por ahí les cuento un poco porque es para entender a veces cuando hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning o redes neuronales, de qué estamos hablando. Hay dos subcategorías de machine learning, lo que es aprendizaje supervisado o el aprendizaje no supervisado. Como pueden ver acá, yo a un algoritmo le puedo decir, bueno, esta figura que tiene forma redonda, que tiene un color determinado, que es verde, se llama manzana. Ese es mi input. Yo le enseño al algoritmo determinadas características y esas características quedan en el algoritmo. Le muestro otra imagen que puede ser distinta, pero que tiene o cumple ciertas características, y en función de eso identifica lo que yo le mostré o no lo identifica. Si no lo identifica, yo le digo, no, no es una manzana, refuerza de que esa imagen no es una manzana y con la siguiente imagen tiene más experiencia. Entonces, eso es cuando yo hago una supervisación del algoritmo para que aprenda una determinada actitud, una determinada acción. Cuando es no supervisado, yo diseño el algoritmo para que identifique ciertas características y yo al final defino si la identificación es correcta o no. Es distinto porque yo acá no le enseño cada una de las características. Acá el algoritmo solo va tomando diferentes estructuras. Por ejemplo, analiza que un conjunto o un subconjunto de las estructuras que tiene adelante tiene forma ovalada, otro conjunto tiene forma o características de un color determinado. Entonces empieza a agrupar estas características y en función de eso le asigna un valor. Ese valor el algoritmo no sabe cuál es, pero sí sabe que es algo distinto. Entonces yo ahí intervengo, o el programador o el desarrollador, y le asigno un valor determinado. La diferencia entre uno y otro es que el supervisado necesita mucha más asistencia de gente que conozca el tema que se va a desarrollar, mientras que el no supervisado puede detectar cosas que quizás uno no las percibió antes. Y ahora les voy a profundizar más en algunas mini experiencias que tuvimos nosotros en la sociedad. ¿Qué son las redes neuronales? Es básicamente imitar en el sentido de programación, de cómo yo hago un programa para imitar el comportamiento humano de aprendizaje. Cuando somos bebés y vamos aprendiendo por la vida, vemos alguna vez algo que es luminoso, que tiene color naranja, rojo, que se mueve, que es como incandescente, lo tocamos y tenemos una sensación rara, dolorosa, urente, nos quema. Entonces ahí una neurona aprendió que eso, con esas características, genera una reacción que es mala, que no la quiero, que no me gusta, que me da dolor y que después
me siguió doliendo. A eso después alguien le pone un nombre. Alguien le dice, un papá o mamá dice, eso es fuego. Entonces yo aprendí a través de una neurona que eso es así. De hecho, a un bebé, si quizás tuvo esa experiencia y le muestro fuego en una pantalla de televisor, no lo identifica como igual y por ahí tiene la misma experiencia, pero sin embargo, cuando lo toca y no se quema, ahí se agrega otra neurona que dice, cuando el fuego es plano y está en un cuadrado con marco negro, no es fuego, no quema, no es sensación rara, no es sensación mala. Dos neuronas que se comunican, comparten características y sale un nuevo output. Cuando vea un fuego en una pantalla, ya no va a ser la misma respuesta. Y a medida que voy agregando neuronas o nodos de información, nodos de aprendizaje, y estos nodos se van conectando entre sí, van generando como una retroalimentación de información que permiten generar respuestas más complejas. En este sentido, me gustaría mostrarles cómo funciona una red neuronal. En este lado de la pantalla lo que les estoy mostrando es el input, que es decir, la data o el conjunto de datos que yo le voy a mostrar. Como acá ven puntos de diferentes colores, esto puede ser información de diferentes características. Puedo poner eh, tendencias de compra en un shopping, o puedo poner niveles de bilirrubina o niveles de transaminasa en una determinada patología patobiliar, o puedo poner niveles de temperatura o características de pacientes. Entonces yo tengo diferentes instancias, diferentes nodos de aprendizaje. Uno de estos nodos es como una neurona y tiene la capacidad de aprender una determinada característica. Por ejemplo, esta primer neurona, este primer nodo de información, aprende a dividir entre dos colores en un sentido vertical. Este nodo aprende a dividir entre dos colores en un sentido horizontal. El nodo resultante es una diagonal de los dos colores. Entonces yo acá tengo un programa simple de aprendizaje y le voy a pedir que todo este programa de neuronas, esta red neuronal, vaya evaluando esta imagen y trate de identificar esto. Lo que van a ver que se corre en este sector es el número de veces que la información va y viene hasta que logre un output o una salida que logre identificar la imagen. Entonces yo lo pongo a correr, la información empieza a ir de un lado a otro y se empieza a formar una serie de características de la imagen de salida. Fíjense que acá por estos dos nodos y por esto, hasta donde llega a correr todavía no logró identificar que hay un conjunto de círculos o puntos naranjas y un conjunto de círculos celestes. Se queda ahí, quizás estos nodos son insuficientes para lograr un output correcto. Fíjense que esto va corriendo y va a correr infinidad de veces hasta ver si logra entender lo que está viendo o logra agruparlo. Quizás corra infinita cantidad de veces y por las características de los nodos no lo identifique nunca, pero por ahí en algún momento, en la vez 2.400.000, logro identificarlos. Lo que voy a hacer ahora, para mostrarles la diferencia, voy a agregar nodos de información y para que vean a ver cómo corre ahora. Fíjense que en 79 corridas de información logró al menos identificar un subgrupo que es de color naranja, que es externo, y un subgrupo de color azul, que es interno. En 79, y cuando yo agrego más niveles de información, más nodos de aprendizaje, cuando más información hay, más neuronas en esta red neuronal, va a ser cada vez menor el tiempo que necesite para identificarlo y cada vez va a ser más eficaz y más preciso. ¿Sí? Entonces, así funcionan las redes neuronales. Esos son para imágenes simples. Por ejemplo, yo cambio el patrón de entrada, le pido la misma red y quizás no lo hace con tanta facilidad como lo que había aprendido recién, o le cambio a este patrón y sí le resulta más fácil, o voy a un patrón mucho más complejo como esto y le va a costar mucho, probablemente por la complejidad de la imagen. ¿Qué quiere decir? Que a necesidad de acciones más complejas va a ser mayor la red neuronal, las capas de información que yo voy a tener que ir poniendo para lograr un buen resultado. Voy a volver a la presentación. Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial siempre, por lo menos en el campo de la salud, va desde primero una instancia exploratoria, donde yo trato de ver si un comportamiento, un algoritmo se parece a una decisión, un modelo de decisión hecho por humanos. Eso después lo puedo llevar a la práctica clínica. Después puedo tratar de
que ese algoritmo con más capas de información trate de resolver problemas cada vez más complejos, y el punto final de cualquier desarrollo es que tome acciones muy complejas y que las haga de forma automática. Eso es para todos los campos de desarrollo en la medicina. Es así como en el diagnóstico por imágenes ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, se han publicado un montón de estudios que se han hecho de algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning supervisado y no supervisado, que identifican lesiones que son benignas o malignas la sospecha de cáncer de mama, con una precisión muy alta. Nosotros hablamos acá de precisión del modelo, con ciertos valores que se utilizan en el desarrollo del modelo, que también se puede medir en términos de especificidad y sensibilidad. O sea, estos modelos tienen una alta sensibilidad y especificidad para identificar lesiones malignas. Lo mismo pasa con dermatología, donde se han desarrollado modelos para poder identificar lesiones melanoma, o en fondos de ojos para ver retinopatía diabética. Esto es un desarrollo propio, que si bien ustedes, yo les puedo mostrar estas dos imágenes y pueden saber que esta rodilla está mal, algo tiene, y es muy distinta a esta rodilla. Entonces, enseñamos a un modelo a poder identificar distintos grados de compromiso de artrosis de rodilla. Te dirán, bueno, pero esto a simple vista es fácil, pero bueno, eso requiere una curva de aprendizaje. El residente de primer año que entra en reumatología se enfrenta a estas cuatro imágenes y no tiene ni idea de lo que sí, capaz identifica que no son iguales, pero hay que enseñarle que esta es una rodilla normal y esta es una fase 4 de la escala de Kellgren y Lawrence. Entonces, si yo logro este tipo de algoritmos automatizados, no solamente me sirven en la práctica diaria, que en este caso no sería tal, sino que yo lo puedo usar para generar curva de aprendizaje. Un alumno, un residente puede, a través de un modelo, ir logrando respuestas correctas e incorrectas sin necesidad de supervisión de un residente superior o de un docente. Entonces, este tipo de desarrollos es a través de Machine Learning y redes convolucionales o redes neuronales, donde se le van poniendo diferentes capas, diferentes áreas de interés a la imagen que se está evaluando, y se le enseña hasta que logra identificar cuándo hay pinzamiento o cuándo no lo hay. Esto es un poco los outputs de los modelos de redes neuronales, cuánto yo voy midiendo la eficacia, que no voy a entrar en esto porque la verdad es que no quiero aburrirlos con el tema. Mínimamente demostrarles que este es uno de los desarrollos que tenemos en la sociedad, que logramos desarrollar un algoritmo que predice la enfermedad intersticial en estudios por ecografías, o lograr identificar enfermedades acroilíacas en radiografías de forma netamente automática. Primero lo hicimos con un modelo de Machine Learning supervisado y luego no supervisado. Es decir, acá le enseñamos al algoritmo que esto era una línea que estaba mal, que no tenía que estar, y después le pedimos al algoritmo que identifique si encontraba cosas raras, y realmente nos sorprendimos de la respuesta que podemos obtener, porque el algoritmo pixela la imagen a un nivel que el ojo humano no está capacitado para verlo. Y la verdad es que hemos tenido buenos resultados y creemos que vamos a avanzar en esto. Pero bueno, vamos a lo que a ustedes les interesa, porque quizás es muy aburrido imágenes de radiografías de rodillas o ecografías pulmonares. ¿Cuáles son los ejes en el campo quirúrgico donde la inteligencia artificial puede llegar a influenciar? Yo supongo que ustedes conocen esto. Yo les comento que mi intención antes de todo era ser cirujano, por eso fui 12 años ayudante de anatomía, hasta dice que hace muy poco, inclusive ayudaba a los plásticos a encontrar y secar arterias mamarias y cosas raras, pero supongo que estos están muy acostumbrados a verlos y lo asumo como algo aspiracional. Supongo que manejar un Da Vinci debe ser como el sueño de todos cirujanos, tener un instrumento de esto en su centro, pero la realidad es que esto está quedando en el pasado, porque el Da Vinci no es nada más ni nada menos que un robot asistido por un humano que tiene que hacer todo el laburo, tiene que tomar todo y dirigir el comportamiento. En este sentido, la inteligencia artificial casi que les diría que no participa, pero la idea es que sí lo haga. Se han identificado diferentes asistencias o diferentes niveles de asistencia en la inteligencia artificial en la robótica, siendo cero un Da Vinci donde quizás todos los movimientos son realizados por un operador que puede estar a distancia, en otro país, lo que sea, y va subiendo de nivel en diferentes capas hasta que yo logro un comportamiento totalmente autónomo. El nivel 5 es un robot que tiene la capacidad de identificar una estructura, de operarla. ¿En qué está la cirugía en este momento? En lograr modelos que hagan suturas sin necesidad de asistencia por humanos.
Todavía falta mucho para hacer una intervención mucho más compleja, pero el hecho de que un aparato, un instrumento robótico tenga la capacidad de generar, hacer una sutura sin ningún tipo de asistencia, quiere decir que ningún humano interviene en la decisión de cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, de con qué profundidad, de qué punto, de con qué, es algo que a mí realmente es increíble. En esta fase es que están los avances en robótica asistida por inteligencia artificial. Este es, creo, uno de los campos más desarrollados de la asistencia, que es sobre todo el uso de la inteligencia artificial en imágenes, pero sobre todo para la planificación quirúrgica. No solamente de una imagen determinada, de si yo puedo identificar si hay una lesión tumoral, esa lesión tumoral qué características tiene, sino que puedo generar un set de datos tan grande como características clínicas, características de factores de riesgo, características de la estructura anatómica que voy a operar, de la contextura, algo que sea imagen, y esto me permite tomar decisiones prequirúrgicas que yo puedo saber lo que va a pasar durante la cirugía o puedo elegir el tipo de cirugía o el tipo de intervención en función de los parámetros previos. Inclusive hay desarrollo de algoritmos que predicen cómo le va a ir el paciente en el postquirúrgico, es decir, en función de alguna característica, de un conjunto de datos que a veces uno dice, bueno, sí, tiene factores de riesgo, pero los algoritmos tienen capacidad de manejar grandes cantidades de datos. Y cuando las capas de información son muy amplias, tiene capacidades que quizás a uno en la práctica diaria se le puede pasar o no lo tiene en cuenta, o la sistematización del proceso no tiene tanta complejidad como la complejidad que podría tener una red neuronal, donde mete una cantidad infinita de datos sobre un paciente en particular y tiene la capacidad de predecir una respuesta posterior. Por ejemplo, desarrollos de este tipo es en el cáncer, en el hepatocarcinoma, donde se tienen en cuenta para la toma de decisión quirúrgica o no datos de las imágenes, datos de la histología, datos de clínicos del paciente, y donde a cada uno de estos imágenes se le asignan diferentes capas de información y sobre todo, como les explicaba antes, del aprendizaje no supervisado, hay muchos aspectos de la histología que quizás el humano no la puede detectar y cuando un instrumento pixela la histología de forma tal, identifica cosas que capaz que nosotros no vemos. Y cuando yo meto un pool de datos tan grande en una red neuronal y yo ya di determinadas opciones de salida, como puede ser una cirugía a cielo abierto, una cirugía convencional o no convencional, o un tratamiento conservador, este tipo de asistencia por inteligencia artificial ayuda muchísimo a la hora de tomar decisiones, porque sobre todo esto es el gran valor de la inteligencia artificial. Esto realmente sí me pareció de película de ciencia ficción. Todo lo que sea sistema de guías de navegación, asistencia en tiempo real quirúrgica. Es decir, hay un grupo canadiense que lo que hizo fue evaluar en estudios, en modelos murinos, tener diferentes inputs de información a la hora de operar. Entonces veían una tomografía 3D, veían una imagen que era generada por video, generaban una imagen que juntaba la tomografía en 3D y el video, asignaban valores a las diferentes estructuras anatómicas y eso se proyectaba en un visor que tenía el cirujano a la hora de operar. Entonces acá es como tenían un seguimiento óptico de la estructura de la pieza que iban a operar, más la tomografía y diferentes valores que se le asignaban, y el cirujano podía ver en tiempo real, identificar lesiones que les asistía en el procedimiento quirúrgico. Y esto es en tiempo real. Entonces, si yo creo que hay formas de aprendizaje que sea supervisado, es decir, yo no me formé en cirugía, pero sí veo que claramente la técnica y la repetición de técnica hacen a la precisión. Y qué mejor cosa que uno pueda ver lo que realmente le estoy indicando que pueda ver. No es lo mismo tener a alguien enfrente que me esté diciendo y hablando, intentando hacerme entender que yo pueda ver lo que tengo que sacar, lo que tengo que extirpar. Y esto está pasando. Estos son modelos que están funcionando, que han tenido excelentes resultados. Monitoreo y soporte intraoperatorio. Esto más del palo de los anestesistas, cómo han generado modelos que por los datos previos del paciente y por datos en tiempo real de niveles de presión arterial, pueden hasta calcular los niveles de propofol y cada cuánto se le tienen que dar y cómo tienen que ir despertando al paciente para evitar hipotensión. Se han hecho un montón de estudios en este sentido que
han dado buenos resultados intraoperatorios y en el postquirúrgico inmediato. Es decir, un set de información tanto previo como los intraoperatorios, que son signos vitales o niveles de drogas que maneja el anestesista, que les permite armar un modelo de predicción totalmente automático que sale una conducta de cómo tiene que comportarse. Por ejemplo, aumentar el nivel de anestesia o bajarlo, o que el paciente tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos posterior al procedimiento. ¿Cuáles son entonces los beneficios de este tipo de asistencia? En principio, mejorar la precisión y la exactitud de los procedimientos. No es lo mismo precisión que exactitud. Este conjunto de datos es muy preciso, pero es poco exacto. Fíjense que todo está en el mismo lugar, alta precisión, pero sin embargo la exactitud está acá. Este conjunto de datos es poco exacto. Este conjunto de datos es preciso y exacto. Y es así como la inteligencia artificial, ya sea por modelos en tiempo real o por modelos predictivos, puede mejorar la precisión y la exactitud tanto del procedimiento quirúrgico como de los resultados de esa cirugía. Nosotros estamos todo el tiempo tomando decisiones. O sea, a cualquier accionar médico, la cirugía no escapa de esto. Tomamos decisiones, qué tipo de procedimiento realizar, cuándo realizarlo, en qué tiempo realizarlo, si lo hacemos ahora, si esperamos que dando antibióticos resuelva determinada condición para después hacerlo en otras circunstancias, si directamente optar por un tratamiento conservador. Y esas decisiones tienen resultados y muchas veces las decisiones las toman humanos con diferente expertise. Las asistencias de inteligencia artificial en esta toma de decisiones puede disminuir muchísimo el error. Porque piensen que no es lo mismo una persona, por ejemplo, un solo residente de guardia tomando una decisión que un residente de guardia tomando decisiones asistido por un modelo que tiene un input de información muy grande que quizás una persona a las 4 de la mañana no está capacitada. Y sabemos que hay diferencias en la atención de guardia, la atención en días en horarios hábiles que en fin de semana. Brevemente les cuento, por ejemplo, en una institución de acá de Capital, estaba claro que cuando entraban los pacientes con una patología neurológica, el que veía o el primero que veía la imagen de la resonancia de cerebro era el residente o el médico de guardia. Y había un claro error en la interpretación de imágenes que no lo tenía el médico de staff o senior que veía las imágenes al otro día. Metieron en el sistema de información de esta institución un desarrollo de inteligencia artificial que identificaba determinadas características de la imagen de resonancia magnética que hacía que aquellas imágenes que despertaban una alarma iban directamente al senior para que estuviera al tanto de una imagen. Entonces, cuando llegaba el otro día el experto, sabía cuál imagen tenía que ir a ver porque era un paciente probablemente complejo. Mientras que, de otra forma, al haber millones de ingresos, las personas que venían a la mañana no tenían adecuado control de las imágenes que requerían su atención. Optimización de los tiempos, esto está sin duda asociado a la toma de decisiones. Cuanto mejor sea la decisión que tomo, cuanto más rápida la pueda tomar, los tiempos quirúrgicos, los tiempos de recuperación van a ser mejores. Por lo tanto, sin duda hay una clara mejoría en esto. ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones de este tipo de tecnologías? En cuanto a la ética y privacidad, hay un montón de consideraciones éticas en cuanto al uso de inteligencia artificial. Si un algoritmo falla, ¿quién falló? ¿El que lo está utilizando o el que desarrolló el algoritmo? ¿Realmente hay algo contra quién acciona el paciente que fue víctima de que su resonancia no fue vista en tiempo y forma por el señor porque el algoritmo falló? Entonces hay un montón de cosas que todavía no están determinadas. La información que manejan estos algoritmos. ¿Quién la ve? ¿Quién es dueño de esta información? En cuanto a esto también está asociado a la regulación de la aplicación. De hecho, hoy en día la ANMAT considera todos los algoritmos de inteligencia artificial como un device médico, es decir, como un aparato. Y de hecho así lo podemos patentar. Cuando desarrollamos un algoritmo se patenta como un device. Pero todavía hay un montón de huecos legales a la hora de patentar un algoritmo, de la utilización del algoritmo, de cómo eso se va a utilizar en la práctica, de quién va a hacerse responsable de eso. Y no está del todo
lejos estamos de tener una buena regulación en este sentido. Costo y accesibilidad. De hecho, nosotros podemos, por ejemplo, mostrarles a alguien en un lugar donde no tiene acceso a tomografía y solamente tiene un ecógrafo, a través de 4 o 5 imágenes de ecografía pulmonar, podemos de forma automática generarles una predicción sobre si el paciente tiene una enfermedad intersticial. O claramente podemos brindar un algoritmo a distancia que tanto asista en la decisión prequirúrgica o asista en la decisión quirúrgica y generalmente va a abaratar costos porque va a evitar mayores problemas. Por lo tanto, el impacto es marcado. También hay que contar el impacto que puede llegar a tener el desarrollo, pero el desarrollo es una sola vez y después la aplicación de desarrollo es infinidad de veces. En ese sentido, como toda nueva tecnología, pasa lo que describió Gardner, que es el impacto de exagerada expectativa a la hora de verlo. Cuando aparece cualquier tecnología nueva, lo usamos para todo, sirve para todo, es lo mejor que hay, no vamos a volver atrás. Después nos vamos a dar cuenta que no es para todo en realidad. Es decir, nada va a reemplazar la opinión del cirujano experto, nada va a reemplazar la intuición, los años de experiencia. Entonces, ahí es como vamos cayendo y decir, che, esto no va a servir para todo. Hasta que después encontramos un plató, una meseta donde le encontramos el lugar justo para este tipo de tecnologías. Muchas veces cuando doy charlas de esto me preguntan, ¿va a reemplazar el médico? Y la verdad es que no. Sin embargo, yo vivo con el ChatGPT abierto. Lo uso desde para redactar un manuscrito como para pedirle que me dé los pasos de hacer un asado a punto. Y los da con una precisión increíble, pero no va a reemplazarme a mí haciendo el asado. El que hace el asado voy a ser yo. Quien va a operar, quien va a tomar la decisión va a ser un médico. Pero la decisión y el tiempo puede estar asistido por una inteligencia artificial. Como conclusión, como les decía, precisión y eficacia, precisión para toma de decisiones, precisión para procedimientos, podemos utilizarlo para monitoreo en tiempo real, para control y aprendizaje de residentes, de gente en formación. Podemos tomar decisiones y mejorar el análisis de imágenes médicas. Podemos generar modelos de precisión altísima a la hora de una predicción sobre una evolución de una determinada patología cuando voy siguiendo las decisiones o que me van asistiendo a tomarlas. Reducción de costo y accesibilidad a diferentes tecnologías es algo que esperamos que esto suceda. Y bueno, todavía hay aspectos éticos que hay que trabajarlos y sobre todo a nivel regulatorio de las entidades que se encargan de regulación en los sistemas de salud, la ANMAT-AK, la FDA en Estados Unidos y todas las agencias regulatorias tienen un pendiente con los algoritmos de inteligencia artificial, su aplicación, su implementación y sobre todo los aspectos legales. Pero insisto con esto, son apoyos, son asistencias, nunca nos van a reemplazar, ni en la decisión médica, ni en el procedimiento quirúrgico, el expertise que tiene el humano, yo creo que difícil sea posible de ser reemplazado, porque por algo tenemos capacidades que son innatas al ser humano y que un algoritmo, por más complejo que sea, nunca lo va a poder lograr porque no es un ser humano. Y yo les mostré una red neuronal muy simple. Les puedo asegurar que lo que hay en el cerebro humano es infinitamente superior en complejidad y en, y en productividad y en expertise que las redes neurales más precisas que pueden construirse. Por eso creo que si bien sirven como asistencia a la práctica, asistencia para el aprendizaje, para la curva de aprendizaje, creo que reemplazar nunca. Bueno, eso es todo, no quería aburrirlos mucho con cosas muy técnicas. Esta es la comisión o la subcomisión de inteligencia artificial de la Sociedad Argentina de Reumatología, que somos un conjunto de médicos que estamos todo el tiempo trabajando en este tipo de desarrollos. Bueno, muchas gracias Alejandro. Realmente excelente presentación. Y bueno, vamos a dejar los comentarios para el final, ¿sí? Mientras le damos tiempo a Laura para que comparta su presentación. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos.
Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Estoy a cargo de esta presentación que tiene que ver con inteligencia artificial generativa y educación, oportunidades y recaudos, así la hemos llamado. Y bueno, estamos asistiendo en los últimos tiempos a un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la sociedad y de la vida, y entonces esto nos invita a preguntarnos cuál es el papel que tiene que jugar la educación para preparar a personas en un mundo en permanente cambio y en un mundo que está y va a estar cada vez más atravesado por estas tecnologías. Cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, les traje esta definición que es de la UNESCO, que sostiene que la inteligencia artificial se refiere a sistemas basados en máquinas que permiten hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones, en línea con lo que decía recién Alejandro, en función de objetivos definidos por el ser humano. Estos sistemas interactúan con nosotros y con el entorno y aprenden sobre el contexto, aprenden en estas interacciones. ¿Qué pasa con la relación entre inteligencia artificial y educación? Bueno, García Peñalvo y colaboradores plantean como una doble cara o una doble implicación de esta relación. Entonces, por un lado, ellos sostienen, hablan del concepto de inteligencia artificial en la educación, en la medida en que el uso de estos procesos se hacen en la enseñanza y en el aprendizaje y el impacto que tienen estos procesos. Y por otro lado, distinguen lo que es la educación en tiempos de inteligencia artificial, en el sentido de que, bueno, cuál es el papel, lo que hablábamos recién, que tiene que jugar la educación en este contexto. Como dos caras de la misma moneda, en la síntesis es que se necesitan nuevos conocimientos, habilidades, competencias y valores para esta nueva era. Se habla de alfabetizaciones en inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial como gran paraguas, una de las ramas que se desarrolló más fuertemente es la generativa, que lo que permite es la creación de contenidos digitales de distinto tipo: texto, imagen, video, objetos 3D, audios, código fuente, a partir de instrucciones que le da una persona. Estas instrucciones generalmente se llaman prompt y, bueno, generan un tipo de respuesta de estos sistemas en distintos medios según el tipo de aplicación que se use. Acá les traje una imagen con un recuerdo. Hay cantidad impresionante de aplicaciones que siguen sumándose día a día. Muchas son gratuitas, hay unas cuantas que también tienen un formato que se llama freemium, es decir, tienen una parte que es free, gratuita, y una otra parte más con funciones más avanzadas que son de pago, pero la mayor parte está a disposición. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial generativa y la educación? O sea, por un lado, potencialmente nos ofrecen un valioso abanico de posibilidades, tanto a docentes como estudiantes. No reemplazan a la persona, sino que potencian su labor, potencialmente pueden potenciarla, eh, en la medida en que esta interacción intervenga el criterio y la mediación del sujeto. O sea, hay que hacer un uso crítico, un análisis crítico de estas herramientas. ¿Por qué? Porque no existe la neutralidad valorativa, o sea, no, estas herramientas, estas tecnologías están formadas, están entrenadas con algoritmos y con datos que están seleccionados por personas con una determinada forma de entender y de estar en el mundo. Entonces, los resultados pueden contener sesgos, errores, imprecisiones. De hecho, cuando uno interactúa con una herramienta, por ejemplo, en la del chat, hay informaciones o hay tramos que pueden ser imprecisos, por ejemplo, las referencias bibliográficas. Cuando uno pide algún tipo de producción, hay muchos errores reportados de referencias bibliográficas. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, se requiere el desarrollo de marcos regulatorios, coincidiendo con lo que dice Alejandro también, que es uno de los temas que está pendiente. Hace poco tiempo hubo un grupo de pensadores, de científicos, que pidieron que se pausara el desarrollo de la inteligencia artificial generativa hasta tanto no hubiera consensos y encuadres regulatorios. Muy bien, entonces, ¿qué hacer en este escenario? Bueno, por un lado hay instituciones que han prohibido su uso. Esto no parece ser una buena medida. Muchos temen que los alumnos la usen como atajo o hagan trampas con el uso de la inteligencia artificial generativa.
Este camino ha mostrado no ser bueno con tecnologías que se han usado anteriormente, entonces últimamente el centro de interés se está desplazando hacia que lo importante es integrarlas de un modo que tenga sentido en la formación, que sea responsable y que sea ético. Entonces, para esto, ¿qué es necesario? Es necesario saber qué son las inteligencias artificiales generativas, para qué se pueden usar y cómo funcionan. Y tener en claro que tienen oportunidades, nos brindan oportunidades, pero también ofrecen desafíos. Es importante también tener en cuenta que estas tecnologías no fueron creadas con fines educativos, sino que tanto las instituciones como los docentes las adoptan y las tienen que adaptar. Y una cuestión importante también es que el ritmo de desarrollo que viene llevando es tan vertiginoso que desacompasa con el ritmo de adopción que tienen los docentes y las posibilidades de formarse y de apropiarse críticamente de estas herramientas. Entonces, hay una brecha que se va profundizando entre la manera en que los docentes tienen de enseñar actualmente y las competencias que se van a ir requiriendo cada vez más en el futuro, de la importancia de una formación y una actualización docente que sea permanente. Hay distintos materiales disponibles de forma gratuita en la web de muchos de la UNESCO, pero también de distintos ministerios de educación y distintos organismos que circulan, están libres y están accesibles y que nos refieren acerca de distintas posibilidades y usos para la enseñanza y para el aprendizaje. En general se lo toman como asistente con distintas denominaciones, asistente, apoyo, copiloto, pero siempre en colaboración con el humano y se relatan en lo que tiene que ver básicamente con las herramientas de texto, los chats. El más difundido tal vez es el GPT, pero hay otras versiones también. ¿Para qué se puede usar? Bueno, para planificar clases, para generar insumos para que los estudiantes trabajen de distinto tipo, para obtener ideas iniciales para proyectos. Tengo que hacer un proyecto, bueno, a ver, le pregunto al chat, le pido algunas ideas, cuanto más detalle tenga la instrucción, más adecuada puede ser la respuesta. Para debatir puntos de vista, recibir retroalimentación, para explorar y profundizar ideas, generar actividades, traducir, resumir, diversificar la evaluación. Estas son algunas de las posibilidades que distintos recursos presentan. La UNESCO también en su guía de acceso rápido muestra este algoritmo que es muy interesante y básicamente lo que plantea es que cuando yo interactúo con el chat GPT, aquella producción que recibo, si necesito o si me importa el resultado de esa producción, yo tengo que poder validarlo. O sea, si tengo un conocimiento experto, lo puedo hacer directamente. Si no, como en el caso por ahí de los estudiantes o cuando uno se acerca a un nuevo campo de conocimiento, tengo que buscar fuentes para validar aquello que recibo del chat. Una de las cuestiones que también resultan bastante desafiantes tienen que ver con la evaluación. Entonces, muchos docentes se preguntan qué va a pasar con el plagio, qué pasa con la autoría, cómo sé que las producciones que le encomiendo a los estudiantes están realmente hechas por ellos y no lo hicieron con el chat. Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar en relación con esto? Bueno, por un lado, incluir instancias que sean orales, complementarias a las tareas de producción. Entonces, si es presencial, puede ser oral, si es virtual, podría ser una instancia sincrónica. Otra cuestión es generar, por definición, cuando el docente teme que las producciones puedan ser hechas por el chat, en general lo que hay que revisar es la consigna de evaluación. Entonces, generar tipos de consignas que sean más creativas y una posibilidad es que tengan el requisito de entregas intermedias. Entonces, una primera instancia donde el alumno, por ejemplo, tenga que hacer alguna producción con el chat, una segunda instancia en donde tenga que revisar y validar aquello que el chat le devolvió, y una tercera instancia en donde tenga que hacer algún ejercicio metacognitivo de ver qué aprendió y cómo funciona esa actividad. Y finalmente, bueno, implementar evaluaciones más personalizadas.
Molik y Molik, estos autores comentan algunas orientaciones posibles para los estudiantes en este sentido. Todos los autores recomiendan que docentes y estudiantes puedan conversar, que las instituciones puedan conversar sobre el uso de la inteligencia artificial generativa y entonces orientaciones para los estudiantes en este marco. Bueno, avisarles que la inteligencia artificial puede proveer respuestas que luzcan realistas pero que sean erróneas o que contengan imprecisiones o sesgos. Responsabilizarlos por su trabajo. Cada uno es responsable por su propio aprendizaje y por las producciones que genera. Si un prompt o estas instrucciones que utilizamos para conversar con el chat no funciona, seguir buscando refinarlo o buscar otro. Tener cuidado con la información que se comparte, la información sensible, no compartirla con el chat. Y incluir en el trabajo la interacción completa, o sea, esto que hablábamos recién, incluirles la secuencia completa. Y algunas preguntas que proponen para que los estudiantes puedan analizar tienen que ver con que reflexionen cómo funcionó esa experiencia, qué los sorprendió, cuáles son algunas de las lecciones que aprendió al trabajar con el chat, qué aprendió sobre su propio trabajo y qué sugerencias te brindó. Bueno, también tenemos estas recomendaciones que nos plantean Sánchez y Carabajal, que son como más transversales y que hablan del uso de la inteligencia artificial generativa en educación más transversalmente. Entonces, poner en línea cuáles son potenciales y limitaciones que tienen estas herramientas. Planificar y desarrollar y evaluar actividades de formación docente. Los docentes tienen que poder manejar estas herramientas críticamente. Elaborar marcos institucionales que guíen las buenas prácticas. ¿Cuál es la posición de la institución en relación con esto? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se permita? ¿Qué es lo que se orienta? Investigar su uso y desarrollo, integrar estas tecnologías en los planes de estudio, integrarlas curricularmente, que las enseñanzas de las disciplinas incluyan estas tecnologías, crear grupos de trabajo institucionales que brinden orientaciones sobre estas herramientas, compartir experiencias con otras instituciones nacionales e internacionales, promover las vinculaciones interinstitucionales en relación con esto, mantenerse actualizado en el tema, porque el crecimiento y la dinámica de este campo es realmente muy vertiginosa, no confiarlas sin incluir la inteligencia humana. Sabemos que la inteligencia artificial probablemente permita que algunas de las tareas que hoy hacemos ya no las hagamos o no las hagamos de la misma manera, pero siempre la idea es que siempre se trabaje de manera complementaria. Cuidar los aspectos éticos, la privacidad de los datos y diseñar estrategias para mitigar o cerrar la creciente brecha digital. En realidad, algunas de estas recomendaciones no son exclusivas de la inteligencia artificial, sino surgen a partir de ellas, pero son propias de cualquier tecnología que se quiera incluir. Bueno, para finalizar, ¿qué tener en cuenta? Que es ser críticos y realistas para no convertirnos en meros consumidores de herramientas, porque hay nuevas herramientas que le permiten la creación de videos, que simulan voces, audios, entonces ver para qué vamos a usar estas herramientas, tener en cuenta las oportunidades, pero también las limitaciones o los recaudos que tenemos que tener en cuenta al usarlas. Eh, Tener muy en claro que los datos que nosotros, la información que recibamos, dependen de los datos que ingresemos. Entonces, si los datos que nosotros ingresamos son parciales o contienen sesgos de algún tipo, la información que recibamos también va a tenerlos. Considerar y hablar sobre todo con los estudiantes de que no las utilicen de manera acrítica o ciegamente, sino que tengan en cuenta estas imprecisiones que pueden contener, usarla siempre como un asistente, tener en cuenta que es necesario saber enseñar qué son, cómo funcionan y para qué se pueden utilizar. Bueno, hablamos de la cuestión complementaria y crítica y trabajar mucho el concepto de integridad académica, o sea, qué es lo importante, cómo evitar el plagio, qué pasa con los derechos de autoría, cómo conservar la honestidad intelectual. Eso con los alumnos, pero también nosotros todos en nuestra actividad académica, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro.
Gracias, Laura. Excelente presentación también. Bueno, tuvimos el pantallazo general quizás de Alejandro en esta primera disertación y vos, Laura, un poco más orientado a lo que tiene que ver con lo pedagógico. Queda abierto el chat por si quieren realizar alguna pregunta los asistentes, pero bueno, también tenemos un panel de comentadores, ¿sí? A ver si podemos empezar a hacer una un pequeño debate obviamente, de lo recibido tanto por Alejandro como por Laura. Comenzamos con vos, Paula, que levantaste la mano, a ver, hacenos un comentario o preguntas. Primero voy a hacer un comentario, la verdad, espectacular ambas presentaciones, muy didácticas, claras, quedé impresionada. Dejaron la vara súper alta y la verdad que me nutrí mucho de ambos expositores. Así que eso era lo primero que quería decir. Eh, Así como para empezar. La verdad, muy sorprendida para bien. Me encantó la presentación de ambos. Bárbaro. ¿Algún Gracias. otro comentario? Gracias. Carlos, Isabel. Yo puedo preguntar Sí, por supuesto, Alejandro. bueno, no sé si hay especialistas, subespecialistas, pero ¿qué perspectiva tienen desde los que les mostré de una cirugía en tiempo, asistida en tiempo real y cuál es su realidad? Supongo que la realidad de nuestra Argentina es muy distinta a lo que puede pasar en otro lado del mundo, pero no sé si ustedes ven esto como algo que si bien está en desarrollo, va a llegar rápido acá, o lo ven como algo que todavía nos falta muchísimo porque todavía no podemos organizar eh, cuando viene un catéter porque el pagador no lo autoriza y estamos hablando de asistencia en tiempo real. Entonces, ¿qué perspectiva tienen? ¿Qué opinión tienen ustedes de esto? A ver, es una buena pregunta esa, ¿sí? Que quizás obviamente excede a nuestro este, pensamiento o análisis, porque influyen lógicamente múltiples factores, factores, como vos decís, socioeconómicos, políticos. Entonces, pero a lo que uno va teniendo como experiencia en lo que es el ámbito de la medicina, uno ve que esto va evolucionando, va avanzando, que es una herramienta más que uno dispone, ¿sí? Como bien vos mostraste, hiciste todo ese paneo general en las diferentes áreas que tiene mayor impacto quizás la inteligencia artificial. Y en el ámbito quirúrgico, si bien uno depende de esa tecnología o de todo ese marco tecnológico como para poder implementarlo más, nada, creo que está cerca. Quizás uno no tiene en tiempo cuánto es en qué tiempo estaríamos en contacto con esto, pero sí, sí es algo que cómo va evolucionando y va creciendo. Yo por mi lado tenía eh, más que nada algunos comentarios con respecto a tu presentación, primero Alejandro y después con vos, Laura. Me gustó mucho esa última diapositiva, donde uno quizás exagera inicialmente cuando viene algo nuevo, cuando es una tecnología nueva, exagera en el sentido de la aplicabilidad, ¿sí? ¿Dónde aplicarla? La aplicamos en todos los tipos de ámbitos, en todo tipo de situaciones, pero nada, quizás preguntarte a vos, ¿sí? Si en tu lado de investigación vos considerás o ves que estamos en qué etapa de esa curva, ¿sí? Podríamos decir, si ya estamos descendiendo o nosotros, por ser ubicados en este lugar digamos, del planeta, estamos recién subiendo esta curva de interés, por así decirlo, en la inteligencia artificial. Entonces, esa era una de mis preguntas que te quería hacer. Y por el otro lado, muchos, ¿sí? O muchos comentarios o ideas que pude escuchar tanto de Laura como tuya, tiene que ver con quizás con este lado negativo, ¿sí? De la inteligencia artificial. Tiene, a ver, uno puede ver que tiene diferentes alcances y beneficios, pero por el otro lado, el negativo de decir que si bien, como vos dijiste, no va a reemplazar al cerebro de la persona o a del médico o a la del cirujano en nuestro caso, puede empezar a generar un cierto vínculo vicioso, ¿sí? El depender de esta herramienta tan fácil, tan accesible,
y que va a empezar a construir en detrimento, ¿sí? O a destruir quizás esa necesidad de búsqueda de generar conocimiento propio, de generar, ¿sí? Idea propia, y uno se ve obviamente limitado a un chat GPT o a la inteligencia artificial para, no sé, conseguir el objetivo que cada uno quiere. Entonces, ese era mi primer cuestionamiento hacia vos, Alejandro, a ver qué es lo que opinás. A ver, en cuanto a la curva al ciclo de Gartner, me parece que podemos encontrarnos en dos lugares, porque si bien no tenemos acceso del todo a la tecnología, sabemos que existe y sabemos que está en desarrollo. Bueno, que tenemos la posibilidad por ahí de haber trabajado afuera, lo palpamos mucho a eso. Por lo tanto, ahí podemos estar un poco en la caída, donde ya vemos, bueno, che, lo probaron, sirve, pero tampoco es utilizable para todo. Y yo creo que, a ver, nos ha pasado con un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros reumatólogos, la capilaroscopía, no sé si la capilaroscopía es un estudio que se hace con una lupa electrónica en la microcirculación del lecho ungueal. Nada, cuando salió, todos los reumatólogos querían hacer capílaro y servía para predecir todo, el lupus cuándo iba a estar activo, y la realidad es que hoy en día sirve solamente para una enfermedad, que es la esclerodermia. Después, entonces ahí, por ejemplo, como pasó con eso, supongo que va a ser lo mismo en la inteligencia artificial. La diferencia es que esto es una tecnología que se va reinventando todo el tiempo. Y mucho de lo que a mí me emociona de inteligencia artificial o todo esto, es que la realidad es que no tenemos ni idea de dónde va a llegar. Yo creo que no tenemos ni la menor idea de hasta dónde vamos a llegar. Porque por un lado yo les digo, bueno, entiendo lo que decís, de hecho, me pasa un poco, lo extrapolo a algo muy simple. Yo me acuerdo que en la época de mis viejos no se podía ver tele porque capaz que te decía que te quemaba la cabeza. En mi época ya empezaron a limitarme un poco cuando veía dibujitos y cuando no. Y hoy mis hijos trato de limitarle el celular, pero es imposible. Y entonces digo, y sin embargo fuimos avanzando. Es decir, la humanidad no se extinguió por el televisor o por el celular. Entonces creo que el cambio está en cómo nos adaptamos a esa nueva tecnología, la forma de estudiar, es decir, ¿quién estudia? Bueno, no lo voy a decir, por ahí sueno mal, pero no se estudia más de libros, al menos en las etapas de posgrado, por ahí más de formación de posgrado. Teniendo la información tan accesible, lo importante es saber dónde ir a buscarla, no tener datos que por ahí ocupan espacio y no me permiten desarrollar otros aspectos de mi formación o de mi intelecto. Que de hecho, antes de memorizar una determinada cantidad de datos, tengo que saber a dónde ir a buscarlo y ocupar la cabeza en otra cosa. Y lo que tenemos que ir cambiando es eso. No sé si es que va a atrofiarnos el hecho de tener tanta información tanto tiempo. El tema va a ser cómo nos adaptamos a utilizar esa información y en qué vamos a usar el espacio libre que nos queda. Porque la idea de tener información más accesible es que nos permita avanzar un poco más. Si ahora tenemos todo tan fácil, bueno, entonces quiere decir que tenemos otros procesos que lo vamos a tener que hacer más rápido, que lo vamos a tener que hacer mejor, y bueno, yo creo que ahí está el escalón que sigue. Bárbaro. Se me había escapado, pero teníamos a Marcelo Figari que había levantado la mano. Yo no sé, Marcelo, si tenés la posibilidad de, digamos, de conectarte, de tener audio para hacer tu comentario. Ahí está Marcelo. Ahí me dieron audio, ¿cómo te va? Perfecto, Marcelo. Gracias por estar. Buenas noches. No, quería hacer un comentario, felicitaciones a ambos, Alejandro y a Laura, excelentes presentaciones, pero quería, Alejandro, comentarle que yo estoy en un todo de acuerdo de que la inteligencia artificial llegó para quedarse y es por ahora un adendum muy interesante en la cirugía. Aparte, yo soy cirujano de cabeza y cuello, pero también convivo mucho con cirujanos del área traumatológica y ya estamos viendo aplicaciones muy, muy relevantes, por ejemplo, en interpretación y reordenamiento preoperatorio de fracturas en la pelvis, en el macizo facial, planificación automática de extensión de cirugía en regiones críticas como la columna, ante metástasis. Y en el caso de la cirugía robótica tiroidea, que yo tengo algún entrenamiento que no pudimos todavía implementarla, hay elementos de inteligencia artificial que predicen con certeza casi absoluta qué determinado elemento que se ve en la pantalla es lo que uno piensa que es
o no, por ejemplo, una paratiroides o un nervio recurrente. Así que son elementos muy importantes para el experto, para darle más certeza, y para quien tiene menos experiencia, para afirmarlo. Pero estoy convencido que a la larga habrá, sobre todo para algunas cosas automáticas, algún tipo de procedimiento completamente manejado por inteligencia artificial. Sí, que es como todas las cosas que uno no debe detenerlo, sino que debe comprenderlo, y lo de ustedes ayuda mucho a comprenderlo y apoyarlo y orientarlo. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Seguramente, sí, un comentario, seguramente incide mucho o va a incidir la brecha digital, porque por supuesto no todas las instituciones pueden acceder de la misma manera, ni tienen los mismos recursos, ni las mismas posibilidades. También depende de la conectividad a Internet, que no sabemos que no es de lo más eficiente ni regularmente igualmente eficiente en distintos lugares y en distintas regiones. Entonces, este es un factor que también estará pesando. Bárbaro. Sí, yo en eso coincido, Laura, si me permiten, pero también, digamos, no es un elemento como para detener el progreso. Digamos, la No, no, mejor no. forma de democratizar es que las cosas avancen, y que aquellos sitios del mundo que tienen más dificultades puedan, en alguna medida, llegar a ese óptimum, ¿no? Porque si no sería democratizar la imposibilidad. No, no, En por cierta supuesto. medida. No, no, por supuesto, pero también hay que pensar probablemente estrategias como para poner en acción esa colaboración, si Sí, será, si a través de desde redes, de ya, instituciones, de consorcios, o cómo poner al servicio de todos esos recursos, ¿no? sin Bárbaro. duda. ¿Puedo Yo- aprovechar para hacer una pregunta a Laura? ¿Me permiten? por favor, Marcelo, sí. Laura, te quería preguntar si, dada la fácil accesibilidad, sobre todo en la producción científica actual, es un problema, como vos bien lo comentaste, sobre todo en la educación superior de calidad. Entonces, ¿cuáles son los motores accesibles que tenemos en este momento para identificar la utilización indebida de inteligencia artificial en la producción de tesis, monografías y trabajos científicos? En la distinta literatura identifica que hay algunos soft, pero no todos tienen una performance excelente, digamos, ¿no? Hay baches también. Entonces, la mejor manera de combatir eso es incluir, integrar la inteligencia artificial, no apartarla, integrarla, hacerla parte de la consigna de evaluación o de la consigna de trabajo, y plantear distintas etapas. Un primer momento que incluya un trabajo con el chat, un segundo momento de análisis, de crítico de eso, de búsqueda de fuentes, de validación de esa información obtenida, y probablemente un tercer momento de análisis metacognitivo, de revisar a ver cuáles son las lecciones aprendidas en el proceso, ¿no? Pero no cortarlo, digamos, sino al contrario integrarlo. Esa es la tendencia que se está viendo en las instituciones en este momento. Ahí, por ejemplo, yo en una de las maestrías que hice hace poco, en el examen permitían el uso de chat generativo. La diferencia es que uno tenía que poner el prompt, tenía que copiarlo en la consigna del examen. Es decir, yo podía contestar por inteligencia artificial, pero tenía que poner el prompt, cómo lo desarrollé, si modifiqué ese prompt, si tuve una respuesta adecuada. Y eso en algunas maestrías ya lo están usando, porque es una herramienta. Yo, como les decía, yo trabajo cuando hacemos protocolos de investigación y tenemos que redactarlos desde cero. Inclusive mi tesis doctoral, yo el postdoc lo tuve que hacer y usé muchísimo. No le pongo, ¿cómo haría? Redactame una tesis doctoral que se trate de esto. No, pero si tengo, por ejemplo, algún problema en un párrafo, o, por ejemplo, cuando yo me dedico también a redacción médica y cuando estoy analizando textos, muchas veces quiero analizar el tiempo de los tiempos verbales, y sabemos que la voz activa es preferible a la voz pasiva. Entonces yo, por ejemplo, le doy segmentos de un párrafo y digo, analizame todos los lugares donde hay una voz pasiva y mandame un formato que sea en voz activa. Y eso lo hace con una precisión increíble. Y sí concuerdo con esto que se llaman alucinaciones del chat generativo, que es cuando uno le pide algunas cosas
y la información que sale es incorrecta y eso es una alucinación Claro. del algoritmo. A veces le pido, bueno, fundamentame con 2 referencias bibliográficas tal cosa y pone un autor que no existe, un título, un trabajo que nunca se escribió. Entonces, por eso hay que supervisarlo todo el tiempo. Pero hay aplicaciones de generativo para hacer tesis doctorales. Uno que está en el Gracias, tema, ¿eh? que por ahí ya hay un montón de aplicaciones que están orientadas a hacer tesis doctorales. Muy bien, Bárbaro. gracias. Antes de ir con Paula, tengo una pregunta del doctor Juan Álvarez Rodríguez, para Alejandro, para vos, Laura, que dice, ¿qué contenidos de la inteligencia artificial consideran que deberían incorporarse inicialmente al programa de residencia y en qué etapa del mismo? ¿Qué opinan? Yo creo que la inteligencia artificial en general, como contenido, y la generativa en particular, deberían integrarse curricularmente y deberían enseñar a usarse con fines académicos, a usarla críticamente y ver de qué manera se puede usar, no solamente las textuales, sino también de generación de imágenes, con todos los recursos que eso puede facilitar para la formación. Yo no estoy en el programa de residencia de reumatología, estoy muy inmerso en la sociedad con esta subcomisión que les conté, y lo que sí nosotros incorporamos en la sociedad es, por ejemplo, una vez que tengamos el desarrollo completo, brindarlo para generar curva de aprendizaje de lugares que están en el interior, por ejemplo, de interpretación de imágenes. La ecografía sabemos que es muy operador dependiente, pero sin embargo con inteligencia artificial quitamos un poquito esa objetividad de interpretación de la imagen y muchos que, por ejemplo, no tienen entrenamiento en ecografía pulmonar o articular, lo pueden hacer a través de programas que les dice si por dónde van bien o van mal. Y si, por ejemplo, de la subcomisión nos dieron un espacio en el Congreso Argentino de Reumatología, donde vamos a dar talleres de cómo usamos el chat generativo para escribir un protocolo de investigación, o cómo usamos el chat generativo para escribir manuscrito para someter a alguna revista. Por ahora nuestra intervención desde la subcomisión es dar pequeños talleres que asistan. Claro está que no estamos en la subcomisión de docencia de la sociedad, pero con estos pequeños pasos creo que nos vamos aplicando en cosas muy puntuales para la formación y su utilización. Agrego también que me parece importante y valioso para los docentes, para los formadores de las residencias, para pensar instancias de actividades, planificar algunas preguntas, consignas de examen, casos, diseño de casos clínicos, para todo tiene una utilidad realmente muy interesante. Por supuesto que hay que validarlo y hay que revisarlo y hay que hacerle algunos ajustes, lo mismo que cuando uno traduce o cuando quiere hacer un resumen y te devuelve, si no esto, uno tiene su mirada técnica que tiene que hacer el ajuste, pero como primer borrador, como para romper el hielo, o para que uno le dé una producción y te la devuelva con su perspectiva, es de mucha utilidad. Bárbaro. Paula, ¿vos querías hacer un aporte? Un aportecito. Yo también hago cirugía de cabeza y cuello y trabajo con odontólogos porque dentro del equipo hacemos maxilofacial también. Empezaron los odontólogos a planificar la sonrisa con inteligencia artificial para el uso de los brackets. Empezó el Invisalign, los alineadores invisibles, y uno ponía los estudios del paciente y hacía la proyección de cuántos alineadores, cómo lo tenían que cambiar, dónde tenían que limar el diente para poder utilizar esos alineadores. Y una ortodoncia que a lo mejor antes tenía un periodo de 5 años con todas las chapitas, pasó a ser 1 año y medio y con algo súper mínimamente invasivo. Y después de eso, ¿a dónde se trasladó? A la cirugía ortognática, que es avance, retroceso o a uno u otro. Entonces uno lo planifica con inteligencia artificial, ya sabe qué placa va a usar, de cuánto va a usar. Uno puede hacer una impresión 3D y practicar el corte de la cirugía antes, y de 8 o 10 horas que duraban esa cirugía, 1 hora y media, 2 horas y con mínimas incisiones. Así que ahora no se concibe hacer una cirugía ortognática sin la planificación previa, porque además a uno le quedan todos los moldes en los que hizo los cortes previos y cuando lo va a buscar al paciente ya encuentra el reparo anatómico que estaba cargado en el programa, etcétera, etcétera, y aligeró un montón los tiempos quirúrgicos. Y donde antes hacíamos ahora se hacen 3, 4 en ese mismo tiempo quirúrgico. Así que alivió un montón.
todos los tiempos, pero lo empecé a ver, lo primero que lo vi fue en ortodoncia. En endodoncia también hacen guías 3D que les dirige cada conducto, les identifica si hay conductos accesorios y les planifica el laburo, que antes lo hacían manual y tenían que ir haciendo una plaquita radiográfica por cada conducto que operaban y a ver si había otro, y ahora ya con un modelo 3D se planifica y se ahorra un montón de tiempo. Sí, los odontólogos van avanzando en esto. Y Hay solo creo mucha plata. es que es todo casi particular y tienen más Sí, dinero que nosotros, pero es donde sí. más avanzaron. Es lo primero que vi yo en inteligencia artificial aplicado a la práctica profesional fue en odontología. Y porque estoy con odontólogos que están constantemente y trabajan en universidades del Estado y privadas. Y muchas veces hacen cosas de universidades del Estado, lo llevan al privado para mostrar, tratan de que una empresa se lo facilite para mostrarlo a las universidades, entonces se las van rebuscando para de a poco ir incluyéndolo en el ámbito público. Sí creo que va a ser difícil aplicarlo en lo público, en lo privado yo tengo la suerte de trabajar en un ambiente privilegiado donde los pacientes o lo pueden pagar o las prepagas pueden cubrir un montón de cosas, hasta hace poco, porque también trabajé en el público y era otra realidad, pero no podemos negarnos a conocerlo. Aunque en el ambiente laboral en el que estemos no lo usemos actualmente, no podemos negarlo y no podemos dejar de utilizarlo. Y también me sirvió, también estuve todos estos años de mi vida, me dediqué a estudiar inglés también para no perder la costumbre, entonces me fui a un instituto, al Liceo Británico, y tenía grupos, y los ensayos que uno hacía con inteligencia artificial, ya en el último año nos hacían hacerlos con inteligencia artificial. Lo que vos hablabas de la voz pasiva, de la voz activa, se usa mucho la voz pasiva en los ensayos. Entonces ya se cansaron de que manden los ensayos hechos con inteligencia artificial mal hechos y explicaban cómo cargar los datos para sacar un ensayo bien hecho con inteligencia artificial. Así que me pareció muy piola que se hayan ayornado los docentes también a la utilización, porque todos lo entregaban hecho con el chat GPT. Sí, nosotros hicimos una experiencia de ver cómo la performance de los exámenes de los distintos años de la carrera de especialista, para ver, y usamos distintos chats, usábamos Copilot, GPT, distintos, a ver cómo les iba, y realmente aprobaban todos, o sea que un chat GPT se puede recibir de reumatólogo en un menor tiempo de lo que lo hace un alumno, pero nos ayudó a mejorar la calidad del examen que tomamos. Ahí La, sí la, lo usamos en docencia. en las pericias de los juicios por mala praxis hay que hacer contestaciones de demanda. Y yo hice el curso de perito en la pandemia, estaba un poco aburrida y no me dediqué a eso, pero cada tanto aparece alguna en el colegio de médico de cabeza y cuello y me la pasan. Y es súper fácil hacerla porque uno le carga bien los datos y orienta un montón cómo empezar a contestar esa demanda. Es el paciente fue por esto, por el otro. Y lo último y lo más importante son las preguntas que uno le va a hacer al perito oficial. Todo lo que se hace con inteligencia artificial son específicos. Si uno carga datos específicos, no sé, paciente de 34 años, enfermedad de Graves, hipotiroidismo postoperatorio, carga bien los datos, saltan las preguntas que uno le tiene que hacer al perito sin necesidad de pensarlas mucho. Uno lo tiene que leer, saber cuál descartar y cuál no. Pero es espectacular y aliviana muchísimo el trabajo. No Bárbaro. hago más pedidos manuales de medicación de alto costo a los auditores. Los hago todo con chat generativo. Le digo, bueno, mirá, tengo que pedir tal medicación para tal paciente con tal marcador de actividad, y hace una carta con todo el desarrollo de por qué pedir la medicación, y ya no los hago más. Antes me llamaban sentarse, escribir, justificar el pedido. Ahora lo hago todo con generativo. Va todo con el chat GPT. Si yo cuando tengo que hacer algún pedido de algo caro, material caro o lo que sea, lo hago con el chat GPT también. Estoy escuchando diferentes ejemplos, ¿sí? O experiencias de cada uno de ustedes que, a ver, con diferentes aplicabilidades de este tipo de herramientas, y que eso es realmente lo que me asombra y que creo que, bueno, va a tener su desarrollo, no cabe duda, ¿sí? Y vamos a ir seguramente con el tiempo
tratando, digamos, de ubicarla en los lugares que uno se desempeña o en los lugares que uno necesita. No quiero dejar de leer algunos comentarios. Acá Guillermo Lecot de Río Negro, cirujano de Río Negro, él quiere comentar de que la inteligencia artificial considera que llega para quedarse, lógicamente, pero que va a pasar mucho tiempo para poder aplicarla en el interior, sobre todo en cirugía, salvo en ciudades mucho más grandes, seguramente por más que nada disponer de mayor recurso, y encuentra gran posibilidad actual en la docencia y en la adquisición de conocimientos. Así que es uno de los comentarios de este cirujano del sur. Sigue abierta por unos minutos más la discusión. Si alguien más de los comentadores que tenemos quiere aportar con algo más, se lo Maximiliano puede. dejó una pregunta A ver. o un comentario. Maximiliano Lotártaro también pregunta de que cómo creen que impactará el uso de la inteligencia artificial a la nueva generación de residentes en la integración médica laboral o en la relación médico-paciente, siendo que en la actualidad ya les cuesta la relación interhumana. Bueno, una de las cuestiones que se menciona es que lo que la inteligencia artificial en principio no va a poder igualar son las llamadas habilidades blandas, la empatía, la escucha, la capacidad de negociación, entonces los aspectos de comunicación interhumana. Entonces, en ese campo es donde se dice que no tenemos que profundizar la formación. Seguramente va a haber tareas que, sobre todo las operativas o las repetitivas, que puedan quedar a cargo de la máquina. Una reflexión también es ver qué tareas vamos a conservar como humanos y qué tareas no deberíamos darle a la máquina, ¿no? Pero bueno, eso es parte del análisis que se dice que tiene que ser intersectorial y que tienen que participar las distintas instancias de la sociedad para no dejar de nuevo estas decisiones en manos de las corporaciones, ¿no? Que generan la inteligencia artificial. Yo Sí, creo que al paciente totalmente. le encanta que uno le ofrezca tal o cual recurso con inteligencia artificial para mejorar su patología. Si uno es empático con el paciente, lo trata bien y le dice esto lo vamos a planificar de esta manera, queda encantado. Si uno encima lo trata bien y le explica que va a usar la inteligencia artificial para obtener un mejor resultado, para que la cirugía en vez de 8 horas va a durar 2, que va a usar menos anestesia, que se va a recuperar más rápido, que el paciente está encantado y le aman los médicos que usan la tecnología. En mi caso particular es lo que recojo de la información en mi consultorio. Quizá porque, no sé, hay pacientes que le gustan los cirujanos más grandes que le ofrecen las cosas clásicas, que saben que piensan que son seguras, pero la corriente últimamente, lo que yo veo en el consultorio es que les encanta cuando uno usa tecnología. Cuando uno les muestra la tecnología que usa, queda fascinado el paciente. Sí, coincido en muchos aspectos. Por ejemplo, la consulta reumatológica es una consulta complicada porque hay que hacer muchas escalas y te deja, sabemos que el tiempo a veces es corto en la consulta y nos deja muy poco tiempo para la charla con el paciente. Entonces acá en el Sanatorio Güemes hicimos un desarrollo de un bot y una aplicación que todas esas escalas las hace el paciente antes de entrar eh, por PROS, que son como escalas autorreportadas por los pacientes, y por lo tanto cuando llega el paciente, yo ya en la aplicación veo cómo anda, cómo le fue, cuánto dolor tiene, y me dedico más a charlar con el paciente. Pero de todas formas hay un montón de experiencias que el humano sigue prefiriendo al humano. Aparte, de hecho, bueno, capaz que no, quizás es un cambio de paradigma y yo soy de una generación, pero cuando yo llamo a personal porque quiero que solucionar un problema, todo bien con el algoritmo, que me conteste alguien. Yo quisiera saber, a ver, si a mí me dicen, bueno, mira, te va a operar el doctor Medina, pero que está ahora en Suiza, entonces te va a operar a través de Da Vinci. Todo bien. Yo prefiero que el doctor Medina me abra el cuello estando el doctor Medina. A mí me daría cosita todavía que me agarren con el Da Vinci. Se traba, se corta la luz, qué sé yo, pero por ahí es un paradigma. No sé, es como que el humano en muchas experiencias no relacionadas con cirugía, no lo puedo decir en ese sentido, lo de la cirugía es una apreciación mía. Yo prefiero que me opere alguien, no algo. Pero en muchos otros aspectos, en encuestas,
otro tipo, inclusive se han hecho experiencias de imitación de voz y conducta humana, y el humano se daba cuenta cuando el que hablaba era un robot o una inteligencia artificial o cuando el interlocutor era humano, porque hay ciertas características que por ahora están limitadas y siempre seguimos prefiriendo a un ser humano del otro lado. Yo coincido con vos, yo si me tengo que operar, quiero que me opere un cirujano que use la mejor tecnología, pero que me atienda, que me dé un beso cuando entro, que me salude cuando me vaya y que me vaya a ver a la habitación, antes y después de operarme. Yo elijo al humano, la gente te elige por tus capacidades empáticas. Es como uno siempre dice, cuando uno lo contratan por sus habilidades y lo despiden por su actitud. Está lo mismo, la gente te elige por tu actitud y después por tus habilidades. Si tenés una buena actitud y encima le mostrás habilidades que está escuchando todo el día en la televisión, o miran por internet, o miran por Instagram, que están los robots, etcétera, etcétera, pero uno le tiene que decir, alguien está atrás de ese robot. Y voy a ser yo, que te voy a dar la mano cuando te duermas, que te vas a despertar al lado mío, pero la máquina me va a ayudar a operarte mejor. Pero es verdad que el humano sigue eligiendo al humano. Además le gusta charlar y contar su problema, contar qué le pasó, cómo fue, qué le pasó a la tía, qué le dijo una vecina, por qué la vecina le fue re mal. Entonces uno le dice, bueno, le fue re mal porque se operó hace muchos años, pero ahora con todo esto, las posibilidades de que te vaya re mal son mucho menores. Aunque no se esté utilizando, insisto, hay que conocer. Todo esto hay que conocerlo. Sin duda. Bueno, no tenemos otra pregunta en el chat, así que como para ir redondeando, conceptualmente, vos Alejandro, Laura, que quieran hacer el último aporte, creo que fue muy, muy nutritiva. Nos dieron, repito, el pantallazo general de las especialidades vos Alejandro, con esa información gráfica de cómo trabaja, ¿sí? Esta red neuronal, lógicamente, y Laura todo ese enfoque pedagógico, necesario obviamente, ya que lo focalizamos a estos programas de formación en residencias. Eh, Así que bueno, eh, algún concepto final, Alejandro, que vos nos quieras transmitir. Creo que esto es una puerta abierta y que se va a seguir trabajando en esto seguramente y se va a seguir desarrollando y creando nuevas informaciones que, bueno, vamos a tener que seguir debatiéndolas, sin lugar a duda. No, a ver, mucho no tengo más para aportar. Creo que como decía Laura, hay muchas opciones al alcance de la mano que son gratuitas y quizás está en los que forman, en las instituciones, en la toma de decisiones de cómo y la van incorporando. Creo que por más que se trate de un hospital chico en Neuquén o del hospital italiano o el Güemes o el Clínicas acá, todos tenemos acceso a una computadora en mayor o menor medida. También hay situaciones particulares que son, pero una computadora o un celular donde yo puedo generar información, donde yo puedo tener acceso a información más fácil, donde puedo ordenar información. Entonces creo que está en la cabeza de todos los que formamos residentes o que tenemos a cargo o que estamos a cargo de tareas de gestión en implementarlo. Que la clave es esa, ver, en mínimo suscribirme a ChatGPT y empezar a experimentar. Les aseguro que se van a sorprender cuando empiecen a poner cosas y van a estar horas haciendo preguntas desde generación de imágenes hasta contestando preguntas. Pero bueno, creo que es animarse e implementarlas. Bárbaro. Sí, Laura. yo coincido, animarse y saber que es un campo en constante evolución y que día a día se van abriendo nuevas puertas y entonces hay que estar atento a esas oportunidades. Así que, y no tener miedo e integrarlas. Bárbaro. Bueno, quiero agradecerte, Alejandro, por la presentación excelente que nos diste, a vos también, Laura, realmente muy, muy de alto nivel. Y bueno, agradecerle a todos los participantes, a los comentadores, y bueno, espero que haya sido un gran aporte para bueno, empezar a aplicarlo y empezar a trabajar en esto también, que es una herramienta más que tenemos, ¿sí? Al alcance. Así que les agradezco a todos y nos despedimos, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Buenas Gracias. tardes.